¿Cuál es el origen del Cristo? He escuchado a algunas personas que dicen en el nombre de Cristo. Los estoy llevando a que mastiquemos esta mañana la palabra de Dios juntos, hermanos. Es alimento. Lo que estamos haciendo, no crea que estoy jugando, es que estamos ya masticando estas ideas en lo espiritual. Y hermanos amados, entonces cuando alguien dice en el nombre de Cristo, me parece exactamente igual que cuando alguien dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. No es que está mal, así hemos crecido. No precisamente es que está mal, pero creo que pudiéramos ser mucho mejores, más precisos, porque por eso, hermanos, al menos en mi caso, antes de venir al conocimiento de la palabra de Dios en el aspecto bíblico, yo escuchaba en el nombre del Padre, y el primer día o la primera vez que yo curiosé la palabra de Dios, por ahí alguien dejó un Nuevo Testamento, por ahí me lo encontré, era un niño como de 10 años, estoy hablando de mí, y ese libro que yo no conocía, no era cristiano, cuando veo que empieza a hablar de una forma tan formidable de un tal Jehová, escúcheme lo que dije, lo digo adrede, sin conocimiento, y yo dije, ¿quién es este Jehová que pareciera que es Dios? Le está hablando un ignorante de la escritura bíblica. ¿Quién es este Jehová? Pareciera que es Dios. ¿Quién se atreve a hablar? ¿Por qué? Porque se cree Dios. Porque yo no sabía, hermanos, que exactamente estábamos hablando del Creador. Porque me la pasaban diciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, sí, pero ¿cuál es el nombre del Padre? Si alguien me hubiese explicado, hermanos, como decimos, con manzanitas, yo hubiese entendido siendo un niño, pero se mencionaba en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Cristo. Tenemos que ser más precisos. ¿Cómo le parecería que diéramos bendición a nuestros hijos, a una persona, y dijésemos más o menos así: por Jehová, por Jesús y por el Espíritu Santo te bendigo? ¿Es lo mismo? Viene siendo lo mismo, pero más preciso. Ahora, cuando decimos en el nombre de Cristo, podríamos ser más precisos. ¿Cuántos Cristos hay? ¿Cuántos Cristos hay? Uno. ¿Y cómo se llama? Jesús. Eso es, hermanos, si alguien me exige cuál es el tema en esta mañana, sería el origen del Cristo. ¿Quién es el Cristo? Y debemos entender, hermanos, con precisión que la palabra Cristo es, digamos, un calificativo. Es un calificativo que no cualquiera puede llevar, solo una persona, el Hijo de Dios. Él es el Cristo y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Dijo Pablo, en ese nombre, ante ese nombre se debe doblar toda rodilla de quien está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Aleluya. Denle esas palmas al Señor, hermano. Es más, debíamos estarnos postrando de rodillas. Algunos los veo muy así. Hermano, ¿qué dijo Pablo? Ante ese nombre, póstrese, dóblese toda rodilla. Toda rodilla. Justamente estoy queriendo, hermanos, que visualicemos el poder, la grandeza, la contundencia que hay en el nombre del Cristo. En el nombre del Cristo, Jesús, Cristo, Jesucristo. ¿Me estoy explicando, hermano? Jesús es el nombre, Cristo quiere decir Salvador. Cristo, Mesías, ungido, quiere decir Salvador, va a lo mismo. Entonces nosotros necesitábamos un Cristo, un Mesías, un ungido, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el origen de esto, hermanos? Acompáñenme por favor a Génesis. Libro de Génesis. Nos vamos a los primeros capítulos de Génesis, el capítulo 3, para ser más precisos. Si lo encuentra o en cuanto lo tenga, póngase de pie, hermanos. Oro a Dios en esta mañana para que su entendimiento, su corazón, su espíritu
igual que el mío, sean tierra fértil y que esta palabra lleve fruto para la gloria del Señor. Bendición a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Dice a partir del versículo 14, capítulo 3 de Génesis, versículo 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. Ahí nada más, iglesia, tome su lugar, por favor. Eso es, póngase cómodo, respire profundo. Trataré de ser breve para que continuemos con el programa que hay, las actividades que hay. Un saludo para el pastor Orellana y su amada esposa. Probablemente están en sintonía, ¿verdad que sí? En sintonía con la transmisión, así que un saludo estrecho, que se recupere pronto. Sabemos que va por buen camino de recuperación. Aleluya. Bien, amados, si nos vamos al Génesis, allá en el huerto del Edén, estas dos primeras personas desobedecieron, desacataron, y vean nada más lo que han provocado durante siglos. Esa desobediencia los apartó de la presencia de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Su desobediencia los apartó de la presencia de Dios, porque el Señor bajaba, se paseaba ahí con ellos, lo miraban, estaba ahí conviviendo con ellos. ¿Cuándo fue que Él se apartó? Cuando ellos desobedecieron. Y así hasta nuestros días. Entonces el Señor se dolió en su corazón cuando vio que había acontecido esto, porque Él tenía un programa extenso en el tiempo, pero no era con el curso que ahora tomaban las circunstancias. Y el Señor entonces, de manera pronta, resuelve, idea un programa de rescate, porque dijo: estos ya no tienen el privilegio de convivir conmigo, hay suciedad en su espíritu, se ensució a raíz del pecado. No es posible que ellos estén frente a mí. Hermanos amados, hubo esa distancia, pero el Señor dijo: ¿qué voy a hacer? Yo los amo, son mi creación, son imagen y semejanza mía. El Señor maquinó, estructuró un plan de rescate, y la primera manifestación de ese plan de rescate está en lo que acabamos de leer. Él dice: se ha establecido una batalla campal entre la serpiente y la mujer. Lo que hicieron, lo que cuchichearon, ¿cómo se dice en su país? Lo que murmuraron, tramaron, hablaron, chismearon, trajo graves consecuencias. Y solo hay una manera de rescatar y de resarcir esta imprudencia, esta maldad, esta contaminación. Y el Señor establece y dice: además su simiente va a traer la misma enemistad. Pero habrá algo. El plan de rescate es el siguiente, y dice: como parte de la sentencia por la desobediencia y por la mala actuación de tanto de la serpiente como de la mujer, establece y dice: habrá enemistad entre ustedes, entre su descendencia. Hermanos, ese es un tema de otra predicación, para otra ocasión probable. Aquí lo que tomamos ahora es de que el Señor dice: tú le vas a herir y tú también, uno a otro. Va a llegar el punto clímax de la batalla campal. Va a haber enemistad, pero va a llegar un punto donde va a ser la mera batalla campal. Y dice entonces: tú le vas a herir, le dice a la serpiente, le vas a herir en el calcañar, pero la descendencia de la mujer te va a herir en la cabeza. ¿Cómo se le da cuello a una serpiente? Si le damos unos garrotazos en la cola, no, es como cosquillas. A medio cuerpo tampoco, es en la cabeza, todo el mundo lo sabe.
¿cierto? Es en la cabeza. Por eso el Señor establece, dice, la serpiente va a herir de muerte. ¿Dónde ataca una serpiente? Normalmente es al tobillo, ¿cierto? Ahí es donde lo primero que encuentra, al tobillo. Y dice, tú le vas a herir de muerte a la simiente, al representante, al gran campeón, representante de la humanidad. Lo vas a herir de muerte, pero él, prepárate, porque él te va a garrotear la cabeza. ¿Usted cree que no entendió eso el diablo? Dijo, en la cabeza. Eso suena muy drástico para mí. Y hermanos, ahí está la sentencia. Pasó un poco de tiempo y resulta que se levantan dos grandes personajes en la historia bíblica, Caín y Abel. Y llega el tiempo de hacer sus ofrendas, presentar delante de Dios. Y el Señor se agrada de la ofrenda ¿de quién? De Abel. No así sucedió con la de Caín. Y el diablo viene otra vez preocupado e inquieto y dice, ¿quién será el que me va a garrotear la cabeza? Y cuando vio cómo Dios se agradó de la obra de Abel, el diablo dijo, es este Abel. Estoy seguro que es Abel. Abel es el que me va a traer los garrotazos en la cabeza. Instó ¿a quién? A Caín. ¿Para qué? Para que lo borrara del mapa, porque temía que fuera Abel el que le iba a garrotear la cabeza. Y hermanos, esa historia se repite largamente hasta que llegó Jesucristo. Se repite, hermanos. Cuando se acuerdan de Esaú, ¿quién le robó a Esaú? Ok, y luego ¿qué se hizo ahí? Una enemistad de muerte, hermanos. Por eso tuvo que salir huyendo Jacob, ¿se acuerda? Porque estaba sentenciado de muerte de parte de su hermano. El diablo preocupado, ¿quién es? ¿Quién es? David. Se levanta David. ¿Y quién se le levanta en contra? El suegro. Lo quiere matar y huye por años escondiéndose porque lo quieren matar. El diablo dijo, dicen que es conforme al corazón de Dios, este es el que me va a garrotear la cabeza. Y buscó cómo aniquilar a David. Luego se le levantó el hijo también. No pudo el suegro, el hijo, el que nunca regañó, dice ahí la palabra de Dios, al que nunca le dio una palabra fuerte. Miren nada más cómo se le reveló el hijo consentido. Pero no era David, no era David. Y así hay varios personajes, hermanos, donde el diablo pensó que ese personaje era el que le iba a garrotear la cabeza. Hasta que llegó Jesús. Y ahí dijo, ahora sí sintió el peso específico del Hijo de Dios en lo espiritual. Denle esas palmas al Señor, hermano, porque estamos hablando de Jesús, el Cristo. Ahora sí, los profetas lo habían anunciado. Ahora sí, estaba Juan el Bautista diciendo y declarando que atrasito de él venía el Cristo, el Salvador. Ahora sí se descubre públicamente, empieza a predicar. Y el diablo empieza a maquinar y dice, no me va a garrotear. Antes de que me garrotee la cabeza, yo acabo con él, sin darse cuenta que estaba haciendo parte del cumplimiento de lo que Dios ya había establecido. Tú le vas a herir en el calcañar, ciertamente de muerte. Y ciertamente experimentó la muerte. Pero con lo que no contaba el enemigo de Dios y de los humanos es que el Señor iba a hacer a través de esa obra. Cuando parecía que el diablo la tenía ganada en la batalla campal, hermanos, resulta que fue todo lo contrario, fue su derrota campal. ¿Me estoy explicando, amados? Cuánta razón tenía Pablo cuando decía, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde, muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. El pecado, ¿me está escuchando? Quiere decir, amados, que la muerte fue engendrada por alguien, tiene mamá. ¿Se ha dado cuenta? El pecado tiene mamá. ¿Quién es la mamá? Perdón, al revés. La muerte tiene mamá. Y es que dieron la respuesta. Con razón los noto así, a ver cómo está. La muerte tiene mamá. ¿Y quién es la mamá? Y hasta lo dijeron y no se dieron cuenta, hermanos. ¿Quién es la mamá de la muerte? El pecado. El pecado da a luz
la muerte. ¿Se acuerda usted del Génesis? Dice ahí la palabra de Dios que en el primer día creó Dios, en el segundo día creó Dios, en el tercer día. Le pregunto, ¿en qué día creó la muerte? La muerte no estaba en el corazón de Dios, no estaba en los planes de Dios, sino que surgió a consecuencia del pecado. Por lo tanto, la muerte tiene mamá y es el pecado. Y cuando usted peca y yo peco, estamos generando ¿qué? Muerte. Por algo la palabra de Dios dice que el pago del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida a través de Jesús, el Cristo. Aleluya. Hermano, esto es maravilloso para que nosotros empecemos realmente a valorar la razón del Cristo. ¿Me estoy explicando? Tuvo el Señor en el plan del Creador, tuvo que tener una familia primero, una familia, y de esa familia desprender esa simiente para que se multiplicara y se hicieran una nación, y de esa nación se desprendiera el Cristo, y en el corazón de Dios estuvo la simiente de Abraham. Por eso es que el Cristo no es centroamericano, norteamericano, suramericano ni europeo. El Cristo es asiático. ¿Es asiático o no es asiático? Hermanos, a ver, los que estudiamos geografía bíblica en el instituto, ¿el Cristo es asiático o no es asiático, terrenalmente hablando? Ya me están preocupando, pueblo. El Cristo es asiático. ¿Por qué? Porque Israel pertenece a Asia. Terrenalmente es asiático, no es europeo. Así que los asiáticos sí pueden presumir que el Cristo es de Asia. Sí, usted creía que los asiáticos solo son los de ojitos rasgados, se equivocó. Israel pertenece a Asia geográficamente. ¿Me estoy explicando? Pero lo más importante es que el Cristo trae la genética, el ADN de Abraham a través, estoy hablando humanamente, a través de Judá. Por eso él es judío. ¿Me estoy explicando, iglesia amada? Hay cosas y hay términos que yo sé que parecían simples, pero cuando no los hemos entretejido, cuando no los hemos articulado, a veces no los comprendemos a plenitud, por increíble que le parezca. Sé que esto que estoy hablando para el que ha ojeado, para el que ha estudiado, es así, tal cual, pero no es para todos, hermanos. Estas palabras y estos datos, si no los articulamos bien, estamos medios en obscuridad. ¿Sí me estoy explicando, amada iglesia? Así es de que el Salvador, el que vino a dar su vida para que fuésemos perdonados del pecado, limpiados y reconciliados con el Padre, se llama Jesucristo, se llama Jesús y es el Cristo. ¿Me estoy explicando, iglesia amada? Así es de que nosotros tenemos esa virtud. Mire, usted y yo quizá no tenemos sangre judía. ¿Me estoy explicando? Lo más probable es que no. Y luego, la palabra de Dios dice, a lo suyo vino. Escuche, a lo suyo, en singular. Y luego agrega ahí Juan y dice, pero los suyos, en plural, no le recibieron, mas a los que le hemos recibido nos ha dado potestad de ser hechos hijos de él. Esos somos nosotros, hermanos. Pablo habla a los romanos y dice que nosotros hemos sido injertados en el olivo original y que eso nos da ahora el ADN de Jesús en lo espiritual. ¿Me estoy explicando, amados? Oiga, mire, hay un pasaje que me gusta mucho en las Sagradas Escrituras, está en los Evangelios, de hecho se repite, pero me gusta la versión como lo describe Mateo. Y Mateo dice acerca de la mujer sirofenicia, otras editoriales lo marcan como la mujer cananea, y dice así, escuche, dice que Jesús salió de territorio santo y se fue a territorio gentil. ¿Me está escuchando?
llegó a Tiro y Sidón. Tiro y Sidón no pertenecían al pueblo escogido de Dios. Y cuando llegó allá, la pregunta es, hermanos, ¿qué fue a hacer Jesús? ¿Fue a pasar a las playas de Tiro y Sidón un fin de semana? ¿Se fue a relajar? ¿Qué habrá ido a hacer? Escuche, iglesia, escuche, hermano, usted, amigo que está escuchando, porque también estamos a través de la frecuencia 870 en este momento. Alguien pudiera estar escuchando. Escuche bien entonces. Jesús habla un día con enfado al territorio santo y le dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros, se hubiese predicado la palabra que ha sido predicada en vosotras. ¿A quién le habló Jesús? Betsaida, Corazín, pueblos de territorio santo, donde predicó el Señor, donde hizo milagros. Y dice: si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas que no pertenecían al pueblo escogido de Dios, dijo, si en Tiro y Sidón yo hubiese ido a predicar, yo hubiese ido a hacer milagros, los que he hecho en ustedes, tiempo ha que aquellos se hubiesen arrepentido, se hubiesen vestido de cilicio, de arrepentimiento, hace tiempo, hace rato. Pero ustedes han tenido el privilegio de escucharme, han tenido el privilegio de ver los milagros que hago a través del Espíritu Santo, y ustedes les entra la palabra y de inmediato les sale. Y el Señor lamentó la situación. Como que veo que no queda muy, no los veo muy en firme. Acompáñenme por favor, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 20. Si le cuesta, solo preste mucha atención. Leo lo que dice ahí, que es de lo que ya estaba hablando. Capítulo 11 de Mateo, versículo 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Escuchó, hermano? ¿Por qué se enojó el Señor y los empezó a reconvenir? Porque no se habían arrepentido. Estamos hablando de territorio santo. Y dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Aleluya. Hermanos, esta palabra suena fuerte. Estas palabras son del Señor Jesucristo. Finaliza esa porción diciendo: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Hermanos, más valía no haber conocido, dice la palabra del Señor. El Señor da todo, lo da todo. Él lo da todo, no escatimó nada. Los que escatimamos muchas veces somos nosotros. Como que le jugamos al vivo, como que lo tomamos muy, ya soy salvo. Hay quien dice: la salvación no se pierde. Es un tema de debate, hermanos, porque dan pasajes bíblicos. Hay que tener cuidado porque hay otros pasajes que también nos hablan de que sí se pierde. ¿Me estoy explicando, iglesia? No es el tema. Ese tema se lo dejo al pastor Orellana, quizá ya lo ha tratado alguna vez, porque ese es doctrinal. ¿Sí se pierde o no se pierde?
pero estamos pasando, solamente estamos de pasadita por ahí. ¿Me estoy explicando? Entonces, amados hermanos, debemos tener cuidado aquí. Aquí se nos está hablando, el Señor Jesucristo dice: he hecho milagros, he hablado aquí y ustedes no se arrepienten, siguen en su vida como si nada. En cambio, aquellos paganos son considerados malos, pecadores de grandes ligas, ¿o no? Sodoma, Gomorra, ¿por qué fueron aniquilados? Pero Jesús retoma el caso de Sodoma y Gomorra y dice: si aquellos, Sodoma y Gomorra, pecadores de grandes ligas, hubiesen escuchado lo que ustedes, Corazín, Betsaida, Capernaum, y hubiesen visto los milagros que ustedes han presenciado, Sodoma y Gomorra, los profesionales del pecado, habrían permanecido hasta hoy. Por lo tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para ellos que para ustedes. Aleluya. Hermanos, usted dirá: no, hombre, cuidado Corazín, cuidado Betsaida, cuidado Capernaum. ¿Y Capernaum por qué, hermano? Le paso el dato. Capernaum fue el lugar que Jesucristo hizo como sede ministerial. ¿Dónde está la sede de la iglesia Alfa y Omega? ¿Dónde está la sede? Richardson. ¿Dónde estaba la sede ministerial? Las oficinas ministeriales de Jesús, el Cristo, no estaban en Jerusalén, no estaban siquiera en Nazaret. Él hizo de Capernaum su lugar de operaciones ministeriales. Ahí digamos que estaban sus oficinas de ministerio. Por eso es que ahora aquí habla y dice: y tú, Capernaum, que fuiste elevada a lo más alto. ¿Por qué cree que dice eso? Porque aquí puse mis oficinas ministeriales en ti. Aquí tú has tenido la dicha de recibir al Cristo, al Hijo de Dios, en su labor máxima, y no has entendido tampoco. Cuando Jesús va a las tierras de Tiro y Sidón, retomo lo que había empezado a hablar con la mujer cananea de aquella región. Hermanos, a veces me preguntaba: ¿qué fue a hacer el Señor allá? ¿Sabe qué fue a hacer? Fue una caminata de 80 kilómetros, no sé si son 50 millas, ayúdeme, más o menos. Desde Capernaum hasta Tiro y Sidón. Y escuche, esa caminata tenía, digamos que, una anunciación profética. Lo que estaba haciendo el Señor no fue a pasar unos días, un fin de semana a las costas de Tiro y Sidón. No se fue a tirar a una hamaca. Ese no era el objetivo. Quizá lo hizo. Tenía que descansar, ¿no? Tenía que dormir. Igual que sus discípulos, estaban en la playa. Pero ese no era el objetivo, hermanos: irse a comer unos camarones, una mojarra frita. Ese no era el objetivo, iglesia. El objetivo era una caminata, una anunciación profética. Estaba el Señor diciéndonos al mundo, a la humanidad, a las generaciones, que a partir de ahí, haga de cuenta, ¿ha visto cuando se emprende un negocio? ¿Qué se estila? ¿Qué se dice? Humanamente, hermanos, se va a cortar el listón. Cuando dice va a haber corte de listón, ¿qué significa? Que es la apertura del negocio. Bueno, pues para darme a entender, hermanos, lo que hizo Jesús al ir a Tiro y Sidón fue ir a cortar el listón. Y esto debía hacerlos brincar, hermanos. ¿Qué listón fue a cortar el Señor? El Señor por primera vez sale de territorio santo hacia terrenos gentiles. Por primera vez Él en su ministerio anunciando que la salvación no es solo para los judíos, sino que la salvación en el corazón de Dios está también extenderla a los llamados gentiles, que no teníamos derecho. Usted y yo somos de esos gentiles, no teníamos derecho. Mas el Señor, cuando va y se confronta con la mujer cananea,
la cananea se presenta, todo ya estaba fríamente calculado, hermanos. Jesús ya lo tenía todo bien medido. Sabía que sabía que allá había una necesidad. Y sabía que esa mujer no era ni predicadora, ni pastora, ni ninguna jerarquía teológica. Esa mujer tenía su colección de dioses. Esa mujer era gentil. Esa mujer no tenía la simiente de la bendición. ¿Me estoy explicando? Y con todo y eso fue para decirle a ella y para decirle al mundo y decirle a la humanidad que del corazón de Dios está también extender la salvación a los llamados gentiles, a los que no teníamos derecho. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le hemos recibido nos dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hechos hijos de Dios. Así nos ve el Padre. Ya no ve el pecado que hay en nosotros, porque lo limpió Jesucristo. Ahora usted y yo somos santos. No tenga miedo de decir santos. No por merecimiento propio, sería imposible. Somos santos, limpios, quiere decir somos limpios, somos apartados. ¿Por qué? Por la obra del santo mayor, del justo mayor, supremo. Su obra es como que un gran árbol frondoso, imagínese, provoca una gran sombra. ¿Y cuántos nos hemos ido a refugiar muchas veces en esa sombra? ¿Ok? Estamos bajo la cobertura de ese árbol frondoso, de esa sombra. Hermanos, estamos bajo la cobertura del justo de justos, del santo de santos. Y por eso esa sombra de santidad nos hace santos a nosotros. ¿Me estoy explicando? No es el concepto santo de poner en un altar una fotografía suya, porque eso es a lo que rechazamos. Se nos generó de niños esa idea. Y cuando dicen, y te crees santo, y ya por eso, y porque vas a la iglesia evangélica te crees muy santo, ¿qué tendría usted que responder? Hermanos, ¿qué tendría usted que responder? No me queda claro. Nos veo muy pensativos. Sí, hermano, sí, sí, has dicho bien, soy santo. Ya me están ayudando. ¿Quién fue? Sed santos porque yo soy santo. Bien, 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 hermanos, bien, bien. Se han dicho de otra forma más clara, más popular: sean limpios porque yo soy limpio. Aleluya. ¿Me estoy explicando? No es el concepto de que nuestra foto esté en un altar con veladoras y con flores. Ese es un concepto erróneo, equivocado, garrafalmente equivocado. Esa no es ninguna santidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? La santidad es que Jesucristo nos hizo limpios. Eso es ser santos. Y usted es santo. Sí, cuando le digan que si se cree muy santo, díganles que sí. Por misericordia de Jesús, el Cristo, usted y yo somos limpios. Aleluya. Hermano, pero ayer pequé, se me chispoteó, fallé, fui débil. Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Él sabe, hermanos, que no somos perfectos. De hecho, Él no demanda perfección en ninguno de nosotros. Él lo que demanda es amor, que pretendamos corresponderle a Él, que nos esforcemos por amarle y tomarnos de la mano de Él, tener una vivencia, una experiencia personal con Él. Eso es lo que Él desea, hermanos, en medio de nuestra imperfección. ¿Me estoy explicando? Ya no disfrutamos el pecado, hermanos, como antes. Esa es la gran diferencia. Sí, hoy pecamos, pero al momento de pecar hay algo que nos señala y nos dice: eso estuvo mal. Pide perdón, arrepiéntete, confiesa tu pecado. El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Hermanos amados, el Señor Jesús ahora sí está muy cerca. Pablo lo veía cerca. Incluso decía: primero, los que duermen resucitarán. Primero. Luego, los que estemos de pie, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados.
Si se hubiese escrito hoy, alguien habría dicho abducidos. En el sentido de la palabra, hermano, no de Hollywood. ¿Me estoy explicando? Absorbidos, llevados. Sí, así lo dice la palabra. Sí. Y hermanos amados, en un abrir y cerrar de ojos decía Pablo, los que estemos de pie, o sea, él se consideraba que él iba a estar ahí. ¿Cuántos se han considerado y ya no? Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay una noticia que es altamente probable que a esta generación, que varios o algunos de los que estamos hoy, por cuestión de tiempo, vamos a presenciar ese momento, iglesia. ¿Me está escuchando? Porque ahora sí verdaderamente están las señales a flor de piel por todos lados. Las señales están ahí, ahora sí, latentes, latentes. El diablo sabe que su tiempo está en cuenta regresiva y pretende engañarnos, iglesia. Quiero concluir con esto, iglesia, no te dejes engañar. Pablo dijo, aun si un ángel apareciera enfrente de ustedes, pero si les habla, o sea, algo sobrenatural, pero si les habla un evangelio diferente al que les hemos enseñado, sea anatema. Aleluya. O sea, anatema quiere decir maldición. Sea maldito a aquel ángel, si fuera un ángel. Aquella escena sobrenatural, sea maldición. No se sometan a esa maldición si es diferente a lo que hemos enseñado. ¿Y qué es lo que han enseñado? La Biblia, la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos amados, el llamado es a que nos tomemos fuertemente de Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Me estoy explicando? Yo sé que alguno dirá, yo creo en Jesús. Hermano, no basta creer. ¿Tú crees? Pues dice Santiago que los demonios también creen. Tanto creen que tiemblan de espanto cuando escuchan que se pronuncia su santo nombre. Lo tienen clarísimo. Los demonios tienen claro que Dios existe. Es más, los demonios se saben Biblia. Hermanos, no estoy diciendo disparates. A lo mejor hasta más que algunos de los que estamos aquí. Y son demonios. O sea, el que sepamos algunos textos, el que vengamos de vez en cuando a la iglesia, no nos garantiza nada, amados. ¿Me estoy explicando? Lo que nos garantiza es que estemos tomados firmemente de la mano del Señor. No una etiqueta religiosa, sino tomados de la mano del Señor. Buscarle todos los días en tanto que puede ser hallado. Aleluya. Así que en esta mañana, hermanos, pueblo de Dios, y si hay algunas personas que han sido invitados y no han hecho su decisión por Cristo Jesús y la están pasando mal y están cansados de ver tropiezos y tropiezos y tropiezos, hoy hay una buena noticia. Jesús, el Cristo, el Salvador, el Mesías, está aquí con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y hermanos, hoy tenemos la posibilidad de salir bien tomados de la mano del Señor. Si usted no lo había considerado así, algunos dicen, voy a ir a la iglesia, me voy a bautizar, pero deja que me arregle un poquito porque ando bien mal, ando de cabeza, tengo vicios. Ya cuando me arregle, ya me voy a bautizar, ya voy a ir a la iglesia. Esa no es la posición correcta. Justamente la iglesia es como un hospital para enfermos espirituales. ¿Me estoy explicando? Para el que necesita una atención espiritual urgente. Para eso es la iglesia, no para gente perfecta. Por eso también mucha gente dice, yo no voy a la iglesia. Yo conozco a este que es mi vecino, es bien imperfecto, y yo no quiero ir a la iglesia para ser hipócrita como él. Es que se ha malentendido el concepto. Este no es un lugar que recluta gente perfecta, no la hay. No habría iglesias. ¿Me estoy explicando, hermanos? Este es un lugar donde se restaura. Este es un lugar donde se alaba. Este es un lugar donde se bendice. Aleluya. Y si usted vino hoy, salga bendecido. Usted que se animó a venir hoy, que fue invitado, salga con la salvación. Que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y si usted ha tenido un pie adentro y otro pie afuera, hoy decídase y ponga los dos pies adentro, porque no sabemos si mañana, pasado mañana, a la medianoche,
el Señor aparece como ladrón en la noche, lo dijo él mismo. ¿Me estoy explicando? Y entonces no sea que ya no nos dé tiempo de entrar y que la puerta se cierre. Y lo peor, puerta que Él cierra, nadie la abre. Pero puerta que Él abre, nadie la cierra. Hoy hay puertas abiertas, hermano. ¿Qué le parece? Póngase de pie, iglesia, vamos a dar gracias a Dios. Y véngase al altar, hermano. Si trajo personas que por primera vez venga y reciba a Jesucristo, permítanos hacer una oración por usted. Si usted tiene una necesidad, una aflicción, véngase aquí al frente. Solo tomemos 5 minutos. Vamos a ser breves, hermanos. Vamos a ser breves y a decirle: Señor, gracias por lo recibido de tu mano en esta mañana. Yo hoy necesito tu favor, tu misericordia. Así que las personas que han traído algún invitado, ayúdeme, porque si espera que el invitado salga. Yo me recuerdo cuando fui por primera vez a una iglesia, a mí me daba pena. Yo decía: qué pena que me vean que yo voy a pasar.